Existen pocas franquicias de películas de terror que puedan suicidarse cinematográficamente y luego acaben volviendo a contar la misma historia, pero era difícil que Paramount no barajase la idea de exprimir un poco más una de sus sagas más baratas y a la vez más rentables. ¿Qué más podíamos hacer? Acabábamos de matar a Jason. Habíamos anunciado que era el fin. Eso había que cambiarlo. Así que nos pusimos en marcha para no caer en el estar rehaciendo la misma película. Creo que el título de Un Nuevo Comienzo fue cosa de Frank. Creo que fue su modo de transmitirle a la audiencia que nos comprometíamos a hacer algo nuevo después de anunciar que se había acabado. Había sido asistente de edición durante años, casi siempre para Michael Kahn, que era el editor de Steven Spielberg. Fui el asistente de edición de En busca del arca perdida, Indiana Jones y el templo maldito, Star Wars. Michael le dijo a Frank, deberías contratar a Bruce. Y yo respondo por él, si no te gusta, me encargaré de editar la película gratis. Tras la cuarta parte, sentí que tenía que alejarme un poco y que debía encontrar gente que fuese a dejar huella en estas películas. Tenía que asegurarme de que se ajustasen al presupuesto y de que cada uno estuviese en el puesto adecuado, para que nadie acabase fastidiado, pero deseaba que la parte creativa estuviese en manos de otras personas. Con Frank Mancuso Jr. en un puesto más ceremonial como productor ejecutivo, la tarea de buscar un nuevo director para la parte 5 volvió a recaer en Phil Scuderi, un hombre que nunca aparece en los créditos, pero siempre está presente. En esta ocasión, eligió a un director del mundo del cine de explotación y el porno. Estos dos hombres de Boston también la hicieron, La última casa a la izquierda. Antes de acabar la película, llevaron a cabo una estafa para vender La última casa a la izquierda, parte 2. Me preguntaron si quería escribirla y dirigirla. Y les dije que sí, pero luego resultó que no. Tenían todos los derechos de la historia. No sé si se conocían Phil Scuderi y Danny Steinman, pero pensó que sería un buen candidato para dirigir la película. Y como he dicho, no iba, por un lado, a decir, no voy a ponerme al volante, voy a dar un paso atrás para luego decir, no podéis elegir a este hombre, no podéis hacer esto. Quería decirles que adelante. No tenía ni idea de la experiencia previa de este director. Llegó preparado y lleno de energía, listo para hacer un nuevo borrador del guión, que era lo que todos pensaban que había que hacer. En lo que se refería al guión, tras descartar que Jason fuese a estar vivo y dando caña, pensaron que era una idea interesante y divertida, que Tommy fuese el nuevo Jason. ¿Ha sido cosa de Tommy? ¿O no? ¿Tommy estaba loco? Plasmamos ese tipo de cosas en el guión. Por desgracia, Spielberg nos jodió los planes porque decidió que me quería en un par de películas. Me obligaron bastante a regañadientes a participar en una película llamada Los Goonies, lo que impidió que pudiese colaborar en la versión completa de la parte 5, como me hubiese gustado. Así que llegamos a un acuerdo. Iba a hacer un cameo para librarme de la historia prefabricada que se nos había ocurrido años antes. Conseguir que viniese fue una locura. Era la persona más ocupada que he conocido. Lo que se nos ocurrió fue ir a su casa y en su patio colocamos arbustos y la máquina de lluvia. Lo dispusimos todo como en 1 hora y media, 2 horas. También lo preparamos a él. Contratamos a una mujer bajita para que se pasease por el bosque. Me pareció que lo habíamos resuelto muy bien. Elegimos a Tommy porque quería a alguien que fuese alto, por supuesto, con algo de peso, pero con un buen físico. Cuando fui al casting, decidí que no iba a hablar con nadie, no iba a mirarlos a los ojos, iba a responder con sí o no. Pero cuando entré, me senté. Me quedé de piedra y empecé a sudar. Fue genial. Él sabía lo que hacía. Eso me animó a interiorizar el personaje. Tras recibir el alta en un hospital psiquiátrico, envían a Tommy Jarvis a una casa de transición en la que residen un grupo de adolescentes en peligro. Siguiendo el ejemplo de la película original, los productores decidieron que no se revelaría la identidad del asesino hasta el final. Viernes 13, parte 5, sería una historia de misterio. En cierto sentido, toda la película se convierte en una enorme maniobra de distracción, porque el secreto no se va a revelar hasta el final de la historia.
Los creadores de la saga dieron el visto bueno gracias a esta idea. Esto se les ocurrió en Boston y era un buen plan. Todos querían ir en esa dirección porque les debió de gustar. En la parte 5 hice del falso Jason. Dick Warlock, al que se le conoce por Michael Myers, coordinó a los especialistas. Parte de mi trabajo era proponer a algunos chavales para Jason. Así que traje a 3 chicos y cuando llegaron supe a cuál quería. Quería a Tom Morga. Es un especialista excepcional. Me gustó porque era ágil. Lo quería porque sabía que Tom podría hacer cualquier cosa que tuviese que hacer Jason. Yo pensaba que iba a hacer del personaje de Jason. Y eso era lo que querían. Al final se descubriría cuál era la verdad. Tuve un par de momentos en los que hice de la aparición de Jason. En la película era evidente que tenían que hacer una distinción entre ambos, así que usaron azul para la máscara del falso Jason y cuando hacía del de verdad llevaba la máscara real con las marcas rojas. Hay un plano en el que la cámara está pendiente de Jason mientras sale de detrás de un árbol. Solo estaba parado, no tenía nada que hacer salvo mirar a la ventana. Yo estaba en la ventana de arriba. Estaba intentando hacerme reír con la máscara. Le hice un calvo y empezó a reír con la máscara puesta, intentando no hacer esto. Nunca olvidaré el día en el que grabamos la escena en la que miro al espejo y hay un hombre con un machete y una máscara y luego ya no está. ¿Ha sido real? ¿Estaba ahí? ¿Es un monstruo? ¿Una víctima? Es un poco de cada. Descubro que cuando miro al espejo hay un monstruo o una víctima dependiendo del día. Shavar Ross era adorable. Ya sabéis, era otro joven talento. Durante el rodaje de Viernes 13 parte 5 hubo momentos plagados de gritos de «Este tiene que irse ya». «En breve, tienes que entrar en clase». Siguiendo con la tradición de Viernes 13, fueron necesarios los servicios de una mujer inteligente e ingeniosa. Sin embargo, esta vez, la chica imprescindible no era en absoluto una campista contenta. John tenía un papel complejo, pero yo solo intentaba dar lo mejor posible bajo terribles circunstancias, porque eran pésimas. Trabajar con poco presupuesto es muy duro, y lo es para todos. Esperaba que la fuesen a recoger y la llevaran al set todos los días en una limusina. Eso era imposible. No creo que nadie esté por encima. No importa dónde estés en la cadena alimenticia. Nadie está por encima del deseo de hacer algo bueno, pero siempre hay limitaciones. Danny era inaccesible. Y los actores, sobre todo cuando son jóvenes y están empezando, ven al director como una figura paterna. Cuando yo tenía alguna pregunta, decía «hazlo». Así que desde ese momento, y creo que eso sucedió al segundo o tercer día, me di cuenta de que estaba sola. Estoy seguro de que es una situación incómoda cuando te encuentras con un director que no es muy atento y tienes que interpretar un personaje. Así que decidí que iba a hacer lo que tenía intención de hacer, el mejor trabajo posible. Entiendo que para algunos Daniel fuese grosero y algo duro. Solo puedo decir que no era así conmigo cuando estaba presente, pero tampoco estaba mucho. Para mantener todos los secretos de la historia, la película pasó a producción con el apropiado título de Repetition. No tenía ni idea de que era una película de Viernes 13. El primer día estamos sentados en el set y aparece un tipo con una máscara y una arma. Pasa a nuestro lado y se detiene. Nos mira fijamente. Nos miramos y toda la energía se convierte en entusiasmo. Estamos en una película de Viernes 13. Improvisé mucho en el papel de Ethel. Dije muchas palabrotas. Una de mis escenas favoritas es la de la cocina con el pollo. ¿Sabéis el estofado que Junior tuvo que comerse? Estaba asqueroso, porque era sopa Campbell fría. Pensé, bueno, pues esta es la comida. Junior se comería cualquier cosa.
Tengo una peluca de la brigada de Sharky que hice con Bar Reynolds, en la que hice de prostituta. Les gustó tanto que no querían darme otra. Tuve que usar esa. El punto de inflexión en la parte 5 ocurre cuando Joey, un chico con necesidades especiales, provoca la ira de Vic Faden mientras corta leña, interpretado por el difunto Mark Venturini. Y en un segundo, se da la vuelta y el hacha se pone en acción, y hay sangre por todas partes. La escena en sí es espeluznante y la grabaron una y otra vez. Para el personaje del conductor de ambulancias interpretado por Roy Barnes, el director Danny Steinman buscó a un actor que pudiese proyectar un aura amenazante sin mostrar todas sus cartas. Se dice que es conductor de ambulancias, pero es paramédico. Ha visto muchas muertes porque esto lleva ocurriendo un tiempo. Así que cuando muere su hijo, eso lo empuja a actuar. Mi personaje era bueno, un listillo. Lo mío era hacer burbujas de chicle y decir... Por supuesto, la moraleja del personaje es ser amable con tus compañeros o te rajarán el cuello de oreja a oreja. Con casi 2 docenas de muertes, Viernes 13, quinta parte, puede presumir de poseer una de las cifras de muertes más altas en la saga. A los productores se les ocurrió que Tommy debía ser Jason, y entonces cada 8 o 9 minutos debía haber un asesinato o un gran susto. Las escenas de la muerte de Pete y Vinnie fueron sangrientas de verdad. A mí me rajaron el cuello con un machete. Casi todo el trabajo se destinó al gore y a los asesinatos, y casi todo ese metraje acabó descartado. Estaba presente cuando grabaron la muerte de Vinnie. Habían hecho un molde de su cara e hicieron otra cara suya con goma, con látex. Entonces cogieron una bengala y se la metieron en la boca. Todo brillaba. Era aterrador, pero al mismo tiempo era una manera muy original de asesinarlo. Algunas personas han supuesto que nuestros personajes eran los primeros personajes gays en morir en la saga de Viernes 13. Y creo que es una pregunta sin respuesta. Yo no había tomado esa decisión, pero quién sabe hasta dónde llegó con Pete y dónde habría llegado si hubiesen tenido más tiempo. Visita mi canal. ¡Hey, Lana! Sorry, Buster, we're closed. Creo que la escena original de Lana y Billy la escribieron para la parte 4, pero por alguna razón no la usaron y la usaron aquí. Solo ponía, Billy llama a Lana. Está esperando en el coche y empieza a meterse cocaína. Un par de semanas antes había visto la película Empieza el espectáculo sobre Bob Fosse y no paraba de decir que empiece el espectáculo. Salí del tráiler y fui a ver a Danny Steinman, el director, y le dije, Danny, me estoy cambiando en el vestuario y me estoy arreglando. ¿Qué te parece si hiciese algo sexy como... Y me dijo, me encanta. En el set, cuando atacas con un hacha a la cabeza de alguien, casi parece real, porque si miras a la cabeza es la de esa persona. El muñeco tenía mucho pelo y por un momento cundió el pánico porque yo tengo una calva. Así que al ver que Jason iba a partirle el cráneo a un tipo con tanto pelo, tuvieron que llevarse el muñeco, conseguir una cabeza nueva y afeitar una zona, pero hacer que pareciese real. Cuando tuvieron la calva preparada, colocaron el monigote en su sitio y ¡pam! La calva se volvió una diana. Como me matan con un hacha, fabricaron un molde con el hacha, ya pegada. Luego le pusieron el vestido rosa y me cubrieron de sangre. Quería disfrutarlo un poco y empecé a caminar por la calle así. Y la gente me miraba como... ¿Qué? No sabían que estábamos grabando una película, así que se rieron un montón. Fue muy divertido. La gente quería que los chavales muriesen. No sé si eran unos salidos, pero desde luego... agradables no.
En mi cabeza, la película debía ser una mezcla entre Fellini y hardcore. Quiero decir, algo rara. La verdad es que me sorprendió la cutrez de las imágenes. Cutre describe estupendamente la parte 5. El reparto se eligió por el tamaño de las tetas. Era como una porno en muchos sentidos. Hice mi primera escena de desnudos por Denny. Lo siento. No es cierto, pero tenía que decirlo. Creo que Danny Steinman estaba aportando lo que consideraba que la haría más apremiante, más intensa, no tan exagerada. Algunas personas pensaron que era cutre, otras que era difícil de ver. Es evidente que no les gustó que no estuviese Jason. Aunque la intención era que el papel de Tina en la salida lo interpretase la actriz Darcy DeMoss, que acabó apareciendo en Viernes 13, parte 6, Steinman terminó por dárselo a una ex conejita de Playboy, con un apellido familiar. En cuanto vieron mi apellido, Forgis, decidieron que tenían que hacerme una entrevista. Me dieron el papel y tuve que reunirme con el productor para la prueba de 3 mujeres. Me acuerdo de 2 de ellas. Una era Darcy DeMoss, que acabó interpretando un papel en la parte 6 y que fue mi novia durante mucho tiempo. La otra chica era Gina Gershon, de Cara a Cara y Showgirls. Ha salido en un montón de cosas. Era muy buena. Fui al casting y Denny me pidió que me levantase la camiseta y enseñase los pechos. No estaba preparado para eso, así que le dije, no tengo problemas con los desnudos, pero debes contactar con mi agente y que él lo apruebe. Lo preparamos todo para conocernos, porque teníamos que grabar la escena del bosque, la escena de sexo, como al lunes siguiente. Me rechazaron para el papel con el pretexto de que no estaba bien dotada. Fue una de esas veces en las que el productor encuentra a una mujer, pero luego el director me vio y decidió que me quería. Si te fijas en ella, tiene unas tetas enormes. Conocí al chico, a Eddie, un par de días antes. Y grabamos la escena romántica. Creo que probablemente uno de los momentos más divertidos fue cuando nos despedimos y dijimos, el lunes nos acostamos, adiós. Me lo dicen constantemente. Bueno, has hecho una escena de sexo con una conejita de Playboy. Debió de ser increíble y es como... No es una situación cómoda. Hay unas 50 personas más. Al fondo, fuera de plano, estaba Danny Steinman, el director, gritando «¡Venga! ¡Fóllatela! ¡Fóllatela más fuerte! ¡Venga, venga! ¡Agárrale las tetas! ¡Tócale el coño! ¡Agárrale el culo!» Y yo me quería morir. Y no es que sea un mojigato. Miré a Frank, que estaba tan asombrado como yo, y le dije «¿Qué quieres que haga con todo esto?» Y me rodeó con los brazos y me dijo «Bruce, que parezca un anuncio de Pepsi». Recuerdo ver la edición definitiva y pensar «Parece que soy Tiro Loco McGraw, meterla y se acabó». ¡Pam! ¿Sabes? Como bueno, voy a lavarme y es como ¿qué ha pasado? Por supuesto, era la típica chica mala, así que tenía que morir. Creo que lo de las tijeras de podar por los ojos fue una idea algo macabra. Pero bueno, ya sabéis. Y cuando pusieron el chasquido y se podía ver el hueso y todo. Pero en ese momento, cuando me pusieron la máscara, me echaron sangre en los ojos y no podía ver nada. Así que me tenían que llevar por ahí en bata. Y debo confesar que eso fue bastante duro. Además, el líquido ese quemaba. Quemaba los ojos. Al final, mi muerte fue muy especial. Quiero decir, ¿cuántas personas han muerto ensartadas o descuartizadas con un hacha o con un cuchillo en la cabeza? Eso está pasado de moda. Pero nadie más ha muerto por la presión de una correa en la cara contra un árbol. Algunos fans han señalado que, en un momento, está girando hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Hasta donde yo sé, la escena de mi muerte es tan sangrienta, con la sangre saliendo de la correa, que fueron capaces de usarla para negociación con los censores y consiguieron más desnudos y menos gore. Gracias a mi muerte. Había una escena en la que Miguel Núñez, que hacía de mi hermano, Damon, moría en el baño. Ese no es modo de morir. Lo asesinaron mientras repetía el nombre de su novia y cantaba. Y empiezan a clavarse unas lanzas. Y su preciosa novia acaba muerta. Madre mía, terrible.
Grabar la escena de mi muerte fue bastante fuerte. Probablemente es el único momento en el que Danny me presionó algo, porque estaba conduciendo una moto por el bosque y llevaba la cámara en la moto. Danny me dijo, la cámara vale $50.000. Si tiras la moto, te voy a matar. Morirás antes de que te pille Jason. Siguió dando vueltas hasta que... La MPAA nos mandó un escrito con los cambios que aplicar, y uno de ellos era que, cuando decapitan a Junior mientras va en la moto, su cabeza solo podía rebotar una vez contra el suelo. En su momento esto parecía real. Se está rompiendo, está amarilla y se hace pedazos, pero la escena era fuerte. En la escena de mi muerte había un plano en el que usaban mi cabeza prostética y le habían puesto un hacha en la frente. Pero no creo que esa cabeza con el arma haya salido en la película. Creo que lo cortaron. Tiffany Helm hizo el robot con una de las mejores canciones del mundo. Nunca la había oído hasta que la puso ella. Era guay, porque era en los 80. Para la escena del asesinato de Tiffany, se les ocurrió rodar una muerte un poco más gráfica. Iban a usar el machete y atravesarla desde las piernas, cogerla y acorralarla. Algo así. Y Jason iba a pasárselo bien. Algo había oído. Puede que viese algunas imágenes. No recuerdo si al final grabaron la escena. Creo que habría sido difícil de ver. Entonces no se podía enseñar eso. Lo cortamos, no apto para menores. Así que lo rebajaron un poquito. Acabó con una puñalada en el estómago y contra una pared. Todos estaban frustrados, el editor y Frank Mancuso. Lo que tuvimos que eliminar tenía mucho impacto en la reacción a los asesinatos. No se pueden mostrar las muertes, ni el planteamiento ni la ejecución. Eso es lo que más me cabreó. Mi parte favorita de toda la película es lo que ocurre desde que encuentro los cadáveres arriba. Me encantó participar. Recuerdo haberlo pasado muy bien, corriendo por el bosque, con la lluvia falsa. Lo disfruté. Siendo sincera, creo que solo salgo guapa cuando activaron la lluvia. Así que doy gracias, aunque pasase mucho frío, porque pensé, al menos estoy guapa. Yo no grabé una escena de muerte. La grabaron en un cañón. Había una máquina de lluvia. Esa noche hacía frío, casi me congeló. Pero cada vez que abrían la puerta y sacaba la cabeza, la sangre se mojaba y no quedaba tan bien como debería. Era evidente que me habían degollado. Pero podrían haber mejorado el maquillaje. Me quedé afónico y gritaba como una niña. Gritaba como una niña y sigo recibiendo emails de gente para recordarme que gritaba muy agudo. Lo que más me impactó cuando vi la película en el cine fue el jersey rosa. Va corriendo por el bosque y en algunas escenas lleva un jersey rosa que llevaba todo el tiempo y en otras no lo lleva. No puedo volver a verla, porque lo único en lo que me fijo es en el jersey rosa apareciendo y desapareciendo. La actitud frecuente en la sala de edición cuando hay problemas de continuidad es que si el público no se da cuenta del problema con el jersey, es que están absortos en la historia. En esta película mi cruz es ese maldito jersey y ni me gustaba. Maldita sea. Creo que el detalle más importante de Reggie es el chándal rojo. Era la sangre de Jesús sobre Reggie. Creo que me ayudó a lo largo de la película a ser capaz de divertirme atropellando a Jason con un tractor. Cuando impacté contra la pala, fue cuando más me divertí. Ayudé a prepararlo. No hubo cortes. Grabamos toda la secuencia y la distancia que recorrí por los aires y la caída fueron reales. Fue mi escena de especialista favorita. Y la escena del granero, la escena con la motosierra. Tuvimos que hacer varias tomas porque en las 3 primeras no podía parar de reír. Solo aquí tendría la oportunidad de grabar con una motosierra. Para mí la muerte más memorable de la parte 5 es, por supuesto, la de Jason, cuando le corto el brazo con un machete y él se cae del granero y aterriza sobre un aparejo de labranza. Me llamó Tom Morga. Quería que saliese y que le sustituyese una noche.
Si has visto la película, verás que el primer tipo que se cae desde la puerta es Tom Morgan. Y luego verás a otro que sale del plano. Ese soy yo. Me encanta la parte en la que se clava los pinchos. Hice la secuencia del cementerio. Cuando los dos chicos se acercan y abren la tumba, yo estaba tumbado en el ataúd. Me tiraron lombrices de verdad por encima. Tenían cubos de unos 18 litros y me los tiraron. Esta es la cara de Dick. La usaron cuando Roy se cae del granero sobre el apero de labranza. Es muy raro. Muy extraño. Bueno, en la parte 5 no teníamos al verdadero Jason. Resultó ser un Jason falso, lo cual decepcionó a algunos de los fans al descubrir que era humano. Llegamos al final y descubrí que era el conductor de ambulancia. Eso me dejó alucinado, porque no sabía qué iba a pasar. Otro consejo. No permitas que asesinen al hijo discapacitado del conductor de ambulancia local por una chocolatina, porque puede que se convierta en un clon de Jason e intentar matar a gente. Hasta donde sé, sigue siendo uno de los finales más insatisfactorios de la historia. Así que el sheriff, al que interpretaba Marco St. John, con el que estoy en el hospital, me cuenta toda la historia, quién me estaba persiguiendo, el móvil y quién es esa persona. Jason era un buen chivo expiatorio para Roy, porque salía en los periódicos. La gente lo conocía. Y saca rápidamente esos recortes y me enseña una foto policial de Jason. ¿Tenían una foto policial de Jason? Acabé escribiendo las 3 últimas páginas de Tommy en la habitación del hospital. Y se lo llevé a Danny y le dije, este es el final. Y recuerdo que empezó a tachar todo el diálogo y decir, ¿no hablas en toda la película y ahora quieres un monólogo de 3 páginas? Pero añadió que estaba bien y al día siguiente lo usamos. Pero al final ocurre la metamorfosis en la cama del hospital. Cree que está viendo a Jason, pero entonces desaparece y sale de la cama, abre el cajón y encuentra la máscara. Está ahí alucinando, se oye un golpe. Voy corriendo, porque creo que ha saltado por la ventana, pero está detrás de mí con la máscara de Jason. Me convierto en Jason, así que en ese sentido, para mí, es la figura más temible, indestructible y misteriosa en la historia del cine, porque ves una parte de ti mismo que podría ser poseída, por decirlo así, por ese personaje exuberante. A pesar de la respuesta negativa hacia el Jason impostor, parte 5 demostró que el público todavía ansiaba más contenido, puesto que recaudó $8 millones el fin de semana del estreno, el 22 de marzo de 1985. Frank Mansuko me llamó esa noche muy tarde, sobre las 2 o las 3. Estaba muy emocionado diciendo que esas cifras eran como en los buenos tiempos. Nunca había ocurrido algo así. Todo el mundo va a la siguiente basado en su experiencia con la anterior, y si van de la 4 a la 5 y la 5 los decepciona, ya han producido beneficios antes de que fracase. Me atrevo a decir que esta película se aleja de manera significativa del resto de la saga. Creo que es muy interesante. O amas o odias profundamente esta película. Algunos dicen que no interpreté a Jason, que eso no cuenta. No sienten ningún respeto por la película y creen que es la peor de la saga. Y otros me han dicho que les encanta la forma en la que está hecha, que tiene las mejores muertes y es la más apasionante. Es una cuestión de gustos. Estaba bastante orgullosa de formar parte de algo en lo que se habían asumido tantos riesgos, ¿no? Si funcionó o no, es otra historia. Es como Halloween 3. Michael no sale, así que no es una película de Halloween. Me gustó el hecho de que no fuese Jason el que me matase, que fuese un misterio y que nadie supiese qué estaba pasando. El único error que cometieron fue explicar que no era Tommy. Creo que si lo hubiesen dejado en el aire y no estuviese seguro al final de la película, habrían tenido un abanico de posibilidades mucho mayor. Pero en realidad el Jason falso no funciona. Quiero decir, no es un nuevo comienzo. Por algo la siguiente es Jason vive. En retrospectiva, es gloriosa. Lo pasé muy bien. Y hay partes que no están mal.
Todos empezamos queriendo hacer las cosas bien. Él pensaba que estaba haciendo un buen trabajo y pensó que lo que estaba poniendo sobre la mesa iba a ser un elemento diferente que la gente podría valorar.